Bienvenidos al taller de densidad de materiales que organiza la UABC. En esta ocasión vamos a iniciar con un par de preguntas. Bueno, la primera es: ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de paja o un kilogramo de acero? ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta? Parece que la paja ocupa más espacio, se ve más grande en la balanza, entonces puede ser que pese más. ¿Quién dice algo distinto? Ok, el acero. Sí, el acero está muy pesado. Pero la respuesta correcta es que los dos pesan lo mismo, porque los dos pesan 1 kilogramo. Pareciera ser que la paja, como se ve más grande, podría pensar que pesa más, pero la verdad es que pesan lo mismo en este caso. Cuando los materiales están sujetos a un volumen, como un vaso o cualquier otro recipiente, entonces ahí podemos diferenciar el peso que tiene cada uno de los materiales. Y pues aquel que tiene mayor peso en muchas ocasiones también es el que es más denso. Veamos ahora 3 ejemplos. Tenemos un vaso lleno con agua y tiene una densidad, no le cabe más cantidad de agua a ese vaso, entonces está lleno y pesa una cantidad. Luego tenemos el mismo vaso, pero ahora lleno con algodón. Podemos poner algunas motitas, algunas bolitas de algodón y podemos llenar el vaso. Sin embargo, el algodón pesa muy poquito, entonces tiene densidad menor respecto al agua. Y podemos llenar el mismo vaso de piedras y pesará más, pero también será más denso que el algodón y que el agua. Entonces podemos decir que la densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen o sustancia. Entonces con esto en mente podemos entender que si la masa es mayor y se compara respecto al mismo volumen, entonces la densidad será mayor y estará relacionada con el peso de los propios materiales, siempre y cuando se utilice el mismo volumen de referencia. Entonces, densidad es igual a masa entre volumen. La densidad nos sirve para varias cosas. Una de las razones por las que podría servirnos es que nos pueda ayudar a entender por qué flotamos en el agua. Bueno, ahora haremos 4 experimentos y todos van a intentar ayudarnos a entender la densidad de los materiales y la diferencia entre algunos materiales o sustancias, como el agua. Bueno, para estos experimentos vamos a ocupar lo siguiente. Ocuparemos sal, azúcar, agua, algunos vasos transparentes, colorante artificial o acuarelas. Les recomiendo colorante artificial, un huevo, una tapita de plástico, una cáscara de naranja, limón o toronja, una moneda, una piedra, y podremos apoyarnos en alguna cuchara o algunas servilletas para limpiar algunas de las cosas que hagamos. Bueno, entonces vamos con el primero. En este primer experimento vamos a comparar la densidad de distintos materiales. En la foto tenemos algunos que podemos utilizar. Entonces el experimento consiste en poner en un recipiente agua y pues a continuación introducir, por ejemplo, una moneda, una piedra, un corcho, en mi caso es una cáscara de toronja, y también una tapita de plástico. Son 4 cosas que vamos a sumergir y veremos que algunas flotan y otras son menos densas que el agua. Las que flotan son las que son menos densas que el agua, y las que se hunden, estas son las que se van al fondo, y es porque tienen mayor densidad. Bueno, entonces les preparé un video para hacer el experimento en casa.
Bueno, en esta ocasión vamos a comparar la densidad de distintos materiales. Para ello vamos a utilizar o comparar una semilla, una piedra, una cáscara, una moneda, una tapita de plástico y finalmente un huevo. Estos materiales tienen distintas densidades entre ellos y siempre esa densidad está referenciada a la densidad de un material o una sustancia. En este caso, la sustancia por excelencia es el agua, y a partir de ella se hacen comparaciones sobre cuáles materiales o sustancias son más densas o menos densas. Bueno, vamos a introducir cada una de los materiales. Ya pusimos la semilla, aquí va la piedra. Vemos que algunos materiales se hunden y otros están flotando. Ahora va la moneda. La tapita de plástico y el huevo. Podríamos hacerlo con otros materiales, sin embargo estos nos van a ayudar a entender el concepto de densidad. Recordemos que la densidad varía de material en material. Bueno, aquí podemos ver que hay algunos materiales que están flotando sobre el agua, como la semilla, la tapita y la cáscara, y otros materiales como la moneda, la piedra y el huevo que están en el fondo del recipiente. Esto es justamente porque hay una diferencia de densidad. Los materiales que son más densos que el agua se van al fondo, y los materiales que son menos densos que el agua flotan sobre. A continuación haremos otro experimento. Este tiene que ver con la combinación de dos materiales o dos sustancias que producen un nuevo material con una nueva densidad. En este caso se trata de el agua común y el agua salada. Al momento de agregarle sal al vaso con agua, producimos el agua salada. Hay una diferencia de densidades entre una y otra, y esa diferencia la demostramos introduciendo un huevo al agua común, al agua dulce, y este se va al fondo. En el caso del huevo en el agua salada, este flota, y flota porque hay una diferencia de densidades entre los dos. El agua salada es más densa que el agua dulce, y por eso el huevo tiende a flotar ante esta diferencia. Les he preparado un video explicando este experimento sencillo, y vamos a verlo en este momento. En esta demostración, en el experimento, vamos a utilizar un huevo, agua común, agua natural y agua con sal. Previamente ya he puesto alrededor de 3 cucharadas. Vamos a poner un poco más. De hecho, como pueden notar, se nota la diferencia entre la presencia de sal y la ausencia de esta. Bueno, comentábamos que vamos a hacer una comparación de la densidad de, en este caso, sustancias y de un material que es un huevo. Bueno, de entrada, el huevo tiene mayor densidad que el agua simple, el agua común, y tiene menor densidad que el agua salada. De hecho, esta agua salada que hemos preparado está asemejando el agua de mar. Es más fácil flotar
en el agua de mar que en el agua de una alberca. Eso es justamente por la diferencia de densidades. Es más denso el agua de mar y nosotros tendemos a tener una densidad menor a la de la acumulación de esa sal en el agua de mar. Entonces eso explica por qué flotamos, por la diferencia de densidades. Nosotros llegamos a ser menos densos que el agua de mar. Entonces para este experimento el huevo representa a nosotros. Para corroborar lo que les acabo de comentar, introducimos el huevo en el agua natural, en el agua común, y vemos que se fue al fondo. Ahora introduciremos el mismo huevo, pero en el agua salada, y flota. Es justamente por lo que comentábamos. Hay una diferencia de densidades donde el agua salada tiene una densidad mayor al agua dulce. Bueno, después de este experimento ya quedó un poco más claro por qué flotamos en el agua, y eso se debe en gran parte a la densidad, a la diferencia de densidades entre nosotros y la que tiene el agua de mar. Relacionado con ello también está el principio de Arquímedes, que sé que lo van a ver en sus clases. De manera general, este dice que con la misma fuerza con la que nosotros empujamos el agua o desplazamos el agua por nuestro peso, en este caso el mar responde con una fuerza vertical hacia arriba, que se llama fuerza de empuje, y pues esta es la que nos mantiene a nosotros y a los barcos pues en su lugar, y que evita que nos hundamos. Para el siguiente experimento, es materiales que ocupamos, pues puede ser el agua, el aceite. El agua es común, y algunos otros como una tapita, una cáscara de naranja, una piedra y el mismo huevo que acabamos de usar hace unos momentos. Será divertido en un solo vaso, en un solo recipiente, poder ver la diferencia de densidades. Hay una tabla aquí que muestra las densidades, por ejemplo, del agua, del aceite de cocina. Ahí vemos, por ejemplo, que en la tabla dice que el agua es 1, la densidad del agua es 1, y la del aceite son 0.92. Eso es correcto. Sin embargo, pareciera o diera la idea de que el aceite, que es más espeso, pues está más pesado. En realidad no. Ahorita lo vamos a comprobar. Para este experimento vamos a utilizar agua común, agua natural. La hemos coloreado de morado. No tiene ningún propósito, solamente es que se diferencie más donde inicia el agua, perdón, donde termina el agua y donde empieza el aceite. Igual también se pudo haber hecho con agua sin ningún color. Bueno, aquí tenemos dos sustancias. De entrada, hay que comentar que el aceite suele ser más espeso, esa apariencia es la que da. Tiene una viscosidad también distinta a la del agua. Entonces, justamente por esa consistencia espesa que tiene, pensaríamos que el aceite es más denso, tiene una densidad mayor. Sin embargo, no es así. No es lo mismo denso que espeso. Si es espeso, y veremos qué tan denso es respecto a nuestra sustancia de referencia, que es el agua. Bueno, entonces vamos a colocar un poco de aceite y veamos qué pasa. Un poco más.
podemos notar la diferencia entre aceite y agua, y esa diferencia o esa separación que se da entre los dos no es por otra cosa que no sea la densidad. Hay una separación, y eso es porque el aceite tiene menos densidad, es menos denso, y como vimos en el caso de, por ejemplo, la cáscara de naranja, de limón o toronja, era menos densa que el agua y esta pues explotaba. Pasó lo mismo con el tapón flotaba porque era menos denso que el agua. En el caso del huevo, en el agua común era más denso que el agua simple o común y se iba hasta el fondo. En el agua salada, este huevo era menos denso que el agua salada y flotaba. En el caso de la piedra se iba hasta el fondo. De hecho, en este experimento, ahí está la piedra, está en el fondo. Si lo pueden ver, está la piedra y se va al fondo. Es más denso que el aceite, pasa el aceite, es más denso que el agua y se va hasta el fondo del agua. Vamos a revolver agua y aceite a ver si podemos cambiar los lugares y que el aceite se vaya para abajo y el agua quede arriba. La piedra evidentemente se va a quedar abajo porque es más pesada y porque es más densa. No tiene tanto que ver otras variables, es principalmente por la densidad que sucede eso. En un poco de tiempo sigue subiendo, pero ya en este momento podemos ver que el aceite nuevamente regresó a estar por arriba del agua y es porque es menos denso que el agua. Tenemos, por ejemplo, una cáscara que flotaba sobre el agua. Veamos si flota sobre el aceite también. Vamos a ayudarle a irse al fondo. Bueno, específicamente esta cáscara de toronja es menos densa que el agua y todavía menos densa que el aceite. Por eso es que se queda arriba. Dependerá de los materiales con mayor o menor densidad en la posición en la que se queda. Por ejemplo, ahí podemos ver que el huevo no se fue hasta el fondo. Creo que es por la piedra. Dejen sacar la piedra para que entonces se pueda ir. Ya no lo ocupamos. Vamos a agregar un poco de agua. Y veamos qué pasa con el huevo. Bueno, el huevo se fue al fondo, la cáscara se quedó arriba. Entonces, en este caso, la diferencia de densidades indica que la cáscara es menos densa que el aceite y que el agua. El aceite es más denso que el agua y el huevo se va al fondo.
porque el huevo es más denso que la cáscara, que el aceite y que el agua común. Recordemos que el huevo flotó sobre el agua salada y esta agua que estamos utilizando es agua común. Entonces nuevamente se cumple el principio de que los materiales se acomodan o responden a las densidades que tienen al momento de combinarlos. Si esto hubiese sido agua salada, la que tuviera en el fondo, estaría el agua salada a la mitad del huevo, luego el aceite y arriba la cáscara de toronja. Bueno, entonces con esto que acabamos de hacer pudimos ver la diferencia de densidades que tienen los materiales y siempre es bueno conocer las propiedades de los materiales, porque en función de ellos podemos tomar decisiones de qué podemos hacer con ellos y cuáles sean los beneficios al momento de trabajar con ellos. Entonces es muy interesante, pero también llega a ser útil ya al momento de tener que trabajar con ellos. Al final agregué el agua salada que teníamos y como tenía una alta concentración de sal, vemos que el huevo quedó justamente flotando sobre el agua y abajo del aceite. Interesante, ¿no? La concentración de sal tiene ese efecto de cambiar la densidad del agua. Entonces es una propiedad bastante importante que modifica lo que acabamos de comentar, de que el huevo estaba en el fondo. Ahora el huevo está arriba del agua. Bien, para finalizar vamos a conocer o tratar el tema de la concentración. Tal como vimos con la sal, el agua puede cambiar su densidad en función de la cantidad o la presencia de sal que tenga. Bueno, sucede lo mismo con el azúcar, y esta concentración que vamos a realizar a continuación nos va a permitir separar agua de colores gracias a la densidad que tengan cada una de ellas, por lo cual para modificar la concentración en algunos iremos incrementando de 3 en 3 la concentración de azúcar, de tal forma que tengamos distintas concentraciones y por ende distintas densidades. Para este experimento, el cuarto experimento, vamos a combinar agua que tiene distintas concentraciones de azúcar. En el primer vaso, en el verde, tenemos 0 cucharadas de azúcar. En el amarillo tenemos 3 cucharadas de azúcar. En el azul tenemos 6 cucharadas de azúcar. Y en el rojo tenemos 9 cucharadas de azúcar. Ustedes pueden poner de 2 en 2 o de uno en uno. Lo importante es que la concentración sea distinta en cada vaso. Si checaron en los microvideos pasados, hay cosas importantes para este experimento que permitirán poder hacerlo de forma correcta. La primera es que el agua preferentemente debe estar caliente, de
tal forma que al momento de incorporar el azúcar, esta pueda disolverse con mayor facilidad. También puede ser en agua fría, pero sucede mejor en agua caliente. Pues después agregarle el colorante y tener bien ubicados cuáles son los vasos que tienen cuántas cucharadas de azúcar o la ausencia de ellas, como este, como el verde. Por lo siguiente, si recuerdan en el video con el agua y el aceite era menos denso que el agua, por lo cual estaba arriba. Entonces en este experimento vamos a colocar digamos que primero el que es más denso. En este caso el rojo es el más denso, y por eso les digo que es importante que ubiquen cuáles, o que los ordenen cuál tiene más densidad y cuál tiene menos densidad. El verde no tiene azúcar, ninguna cucharada, y va subiendo de 3 en 3, por lo que es importante ubicarlos. Entonces esto nos permitirá conocer que hay materiales con distintas densidades, y nuevamente, como en los casos anteriores, la separación se va a dar en función de esta propiedad de densidad. Bueno, entonces vamos a comenzar. En el caso del primero, no voy a utilizar la jeringa, y es probable que corte el video cuando esté haciendo los otros, de tal forma que pueda avanzar más rápido y no tener que ver lo siguiente. Me refiero justamente a que en este primer vaso, que tiene mucha azúcar, una concentración muy alta de azúcar, lo hice vaciando directamente el vaso. En los sucesivos vamos a utilizar la jeringa para vaciar el contenido del agua de color azul con 6 cucharadas de azúcar en este vaso. Pues lo vamos a hacer con una jeringa para evitar la turbulencia, y por eso me voy a brincar algunas partes del video, porque voy a tardar mucho con esta jeringa llenando. Al momento de vaciarlo, busquen aventar el chorro lentamente y sobre las paredes del vaso. Voy a agregar un poco más y me voy a pasar al agua de color amarillo, que tiene 3 cucharadas de azúcar y una densidad distinta a las anteriores. Bueno, como podemos ver, hemos terminado de poner los cuatro colores. Recordemos que el que tiene mayor concentración es justamente el rojo y está hasta el fondo, y el que tiene menos concentración o no tiene nada de azúcar es el verde, y es el que está arriba. Algo importante aquí es que siempre una sustancia, un líquido con mayor densidad, el otro ocupa una pequeña fracción del fluido anterior. Entonces está como en suspensión, y una pequeña parte está cruzando el otro color. Entonces aquí algo importante es elegir la posición de los colores más claros, como el amarillo, dado que podemos ver el rojo sin problema, el azul de forma inmediata, el amarillo quedó entre dos colores fuertes como el verde y el azul, y se ve muy poco, pero está en la tercera posición, y finalmente el verde, que ahí está, el color rojo, luego el azul, luego el amarillo y finalmente el verde. Entonces aquí tenemos nuestro arco iris de densidades con las
distintas variaciones de azúcar y podemos notar la diferencia entre uno y otro, quizás con un poco más de acercamiento, pero lo que les mostré que tenemos arriba el verde y no se fue hasta el fondo, y en el fondo tenemos el rojo que no se mezclaron. Tenemos el rojo y arriba el verde. ¿Cómo te fue con el experimento? ¿Bien? Ok. Bueno, pues te reto a que compruebes cada una de las cosas que hemos hecho en este taller para conocer un poco más acerca de la densidad. Que hagas los experimentos, que te hagas preguntas. Las preguntas siempre son buenas. Más cuando estás buscando respuestas, y esas respuestas te pueden ayudar a entender mejor las cosas, a entender mejor el mundo. Si llegaras a tener alguna duda, puedes preguntarle con confianza a tus maestros. También me puedes mandar un correo y con gusto puedo contestar tus dudas. Espero que te haya sido útil, que te haya gustado este taller, y que pueda haberse despertado en ti ese gusto por la ciencia, que es muy interesante, pero que también puede ayudar a resolver muchos problemas. Entonces, no me queda más que agradecerte a nombre de mis compañeros por habernos acompañado, y nos vemos en la próxima.